¿Alguna vez has juzgado un libro por su portada? Bueno, por favor, por el amor de Dios, no hagas eso con MC Hammer. Verás, MC Hammer tenía un problema. Literalmente pasó de ganar $33 millones al año a perderlo todo de la noche a la mañana. Pero la caída de MC Hammer no se debió solo a sus malos gastos, sino también a la traición, la codicia y el tipo de peligro que no aparece en los titulares. Porque detrás de los trajes llamativos y las mansiones de $1 millón, las calles de Oakland tenían una historia de la que ni siquiera Hammer podía escapar bailando. El ascenso meteórico. Antes de sumergirnos en la espectacular caída, debemos comprender lo increíblemente alto que llegó MC Hammer. Porque no se trataba solo de éxito, sino de un dominio estratosférico, sin precedentes e histórico de toda una industria. Y cuanto más alto se sube, más dura es la caída. Stanley Kirk Burrell nació el 30 de marzo de 1962 en Oakland, California, en unas circunstancias que habrían aplastado a la mayoría de las personas, antes incluso de empezar. Al crecer en el este de Oakland con 8 hermanos, criado por una madre soltera mientras su padre trabajaba como supervisor de almacén y gestionaba un casino, el joven Stanley estaba rodeado de pobreza, dificultades y el tipo de entorno en el que los sueños morían. Pero Stanley no era como la mayoría de las personas. Desde muy temprana edad mostró un espíritu emprendedor que más tarde definiría su carrera y, en última instancia, contribuiría a su caída. Vendía pelotas de béisbol perdidas en el estacionamiento del Oakland Coliseum durante los partidos de los Athletics, luchando por llegar a fin de mes como podía un niño. Esta actividad llamó la atención del propietario del equipo, Charles O. Finley, quien lo contrató como recogepelotas y asistente del club desde 1973 hasta 1980. Fue allí, en ese club, donde jugadores como Reggie Jackson le pusieron el apodo de Hammer, por su parecido con la leyenda del béisbol Hank Hammerin Aaron. Ese apodo acabaría convirtiéndose en icónico, pero en aquel entonces solo era un niño que intentaba sobrevivir. Después de graduarse de la preparatoria McClymons en 1980, Burrell asistió brevemente a la universidad comunitaria antes de alistarse en la Marina de los Estados Unidos en 1981, donde sirvió como contramaestre de tercera clase encargado del almacén de aviación hasta su baja honorable en 1984. Pero incluso durante su estancia en la Marina, la música le llamaba. Perfeccionaba sus habilidades como rapero en clubes, adoptando el nombre de MC por Master of Ceremonies, maestro de ceremonias, y formando un grupo de rap cristiano llamado Holy Ghost Boys. Las semillas de su futuro imperio se estaban plantando en los lugares más insospechados. La entrada de Burrell en la música fue desde la base, autofinanciada y una prueba de su fe en sí mismo cuando nadie más creía en él. A mediados de la década de 1980, pidió prestados $20,000 a los exjugadores de los Oakland Athletics Mike Davis y Dwayne Murphy para lanzar Bust It Productions, que operaba desde su sótano como un auténtico emprendedor independiente. Su álbum debut, Feel My Power, 1986, vendió más de 60,000 copias de forma independiente a través de su sello Bustin' Records, con sencillos como Ring M, que ganaron popularidad en los clubes de la zona de la Bahía. Aún no era un éxito comercial, pero era suficiente. Suficiente para llamar la atención. Suficiente para demostrar que este chico de Oakland tenía algo especial, y se fijaron en él. Capitol Records lo fichó en 1988 por un anticipo de $1,75 millones, una cifra enorme para un artista de hip hop en aquella época, cuando el género aún luchaba por la legitimidad en el mainstream. Reeditó Feel My Power como Let's Get It Started, 1988, y el álbum alcanzó el disco de platino múltiple con éxitos como Pump It Up y la canción que da título al álbum, que mezclaban el rap con elementos funk y dance de una forma que nadie había hecho antes. El estilo de Hammer, coreografías llamativas, actuaciones enérgicas y letras positivas e impregnadas de fe, lo diferenciaba de contemporáneos como Run DMC y LL Cool J. No era solo un rapero, era un artista completo, un showman que entendía que la música era visual, experiencial y trascendente. Pero nada podía haber preparado al mundo para lo que vendría después. Era el año 1990 y MC Hammer estaba a punto de cambiar el hip hop para siempre. Su álbum Please Hammer Don't Hurt Him no solo tuvo éxito, sino que arrasó con todos los récords existentes, convirtiéndose en el primer álbum de hip hop en alcanzar la certificación de diamante, con más de 18 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Piensa en esa cifra por un momento. 18 millones. En 1990. En un género que la América mayoritaria aún veía con recelo y prejuicios. No se trataba solo de un álbum de éxito. Fue un terremoto cultural.
anclado en el enorme éxito que definió a toda una generación y lanzó su carrera, You Can't Touch This, que sampleaba Super Freak de Rick James y alcanzó el número 8 en la lista Billboard Hot 100. El álbum también incluía Pray, número 2, y una versión de Have You Seen Her. El uso innovador que hizo Hammer del sampling, desde The Jackson 5 hasta Prince, combinado con sus característicos movimientos de baile, como el Hammer Dance y el Running Man, lo convirtieron no solo en un músico, sino en un fenómeno cultural que trascendió por completo la música. Los niños bailaban el Hammer Dance en los patios de los colegios. Los adultos llevaban pantalones paracaidistas. Todo el mundo, en todas partes, conocía esas notas iniciales. Stop, Hammer Time. Ganó 3 premios Grammy en 1990, incluidos el de Mejor Canción R&B y Mejor Interpretación Solista de Rap, además de múltiples premios American Music Awards y un People's Choice Award. Su gira mundial se convirtió en legendaria. Sus líneas de productos, incluidas las muñecas Mattel, estaban por todas partes, e incluso tuvo un dibujo animado los sábados por la mañana Hammerman, 1991, que presentó su marca a una generación completamente nueva de niños que crecerían conociendo a Hammer como un nombre muy popular. En 1991, Forbes estimó su patrimonio neto en $33 millones, con ganancias anuales de alrededor de $30 millones procedentes de la música, patrocinios con marcas como Pepsi y KFC, y esas giras masivas que agotaron las entradas en estadios de todo el mundo. Si se ajusta a la inflación de 2025, esos $33 millones anuales se convierten en aproximadamente 76 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los artistas más ricos del planeta en ese momento. No uno de los raperos más ricos, uno de los artistas más ricos, y punto. Competía con estrellas de cine, bandas de rock legendarias e íconos del pop que llevaban décadas en el negocio, y estaba ganando. Hammer siguió con Too Legit to Quit, 1991, que vendió más de 5 millones de copias e incluía éxitos como la canción principal, Neo 5, y Adam's Groove, Neo 7 en EU, Neo 4 en Reino Unido, con elaborados vídeos con cameos de celebridades como Jim Belushi o Queen Latifah, cuya producción costó millones de dólares. Los videos musicales eran en sí mismos películas en miniatura, con un nivel de producción nunca antes visto en el rap. Hammer no solo hacía música, creaba arte, espectáculos y contenidos que construían un imperio y traspasaban todos los límites. Pero hay algo que la mayoría de la gente no sabe, algo que los pantalones paracaidistas, los bailes y el enorme éxito crossover ocultaron. MC Hammer no era solo un rapero pop que se disfrazaba. Era de las calles de Oakland, y esas calles no olvidan a los suyos. Uno de esos raperos era Redman, del dúo Method Man y Redman. Estaban componiendo una canción. Method Man dijo, «Me gusta MC Hammer, es genial». Redman respondió, «Tío, MC Hammer es cursi». Pararon la canción. El productor preguntó, «¿Qué has dicho?» Redman respondió, «He dicho que es cursi». El productor dijo, «Voy a quitar esa parte por ti». Redman respondió, «No, déjala. He dicho que es cursi». Too Short, otra leyenda de Oakland, explicaría más tarde quién era realmente Hammer. Siempre he sido admirador de Hammer por su forma de hacer las cosas. En nuestra juventud, por así decirlo, estábamos en desacuerdo, pero no era violencia ni ira. La gente ponía a prueba a Hammer, pensando que el baile significaba que era blando, pero se llevaban una sorpresa. La gente solía ponerlo a prueba un poco, solo para ver si era el Hammer que bailaba. Y en algunas ocasiones en la vida, he oído a gente contar historias como que se ganaron la ira de MC Hammer Ain't No Punk. Pero en la cima de su éxito, con el dinero fluyendo, más rápido de lo que nadie podía contar, con oportunidades que se multiplicaban a diario, con el mundo literalmente a sus pies, MC Hammer estaba a punto de tomar decisiones que destruirían todo lo que había construido. Porque tener dinero y conservarlo son dos cosas muy diferentes. Y Hammer estaba a punto de aprender esa lección de la manera más devastadora, pública y catastrófica que se pueda imaginar. El espectacular colapso. Cuando ganas $30 millones al año y estás en la cima del mundo, empiezas a creer que el dinero nunca dejará de fluir. Empiezas a creer que eres invencible. Empiezas a tomar decisiones que parecen perfectamente razonables en ese momento, pero que en retrospectiva parecen absolutamente descabelladas. Y MC Hammer tomó esas decisiones a una escala que se convertiría en legendaria, pero no por las razones correctas. En la cima de su éxito, con más dinero del que jamás hubiera imaginado, Hammer comenzó a gastar a un ritmo que haría sonrojar incluso a las celebridades más extravagantes.
la pieza central de su extravagancia, la joya de la corona de su exceso, la manifestación física de su éxito y el comienzo de su caída, fue su mansión en Fremont, California. En octubre de 1990, Hammer compró una propiedad de 12,55 acres en lo alto de una colina por $5 millones, una suma ya de por sí astronómica, pero para Hammer era solo el principio. Eligió deliberadamente este lugar porque dominaba el barrio de su infancia en East Oakland, un recordatorio constante de lo lejos que había llegado desde aquellas calles empobrecidas donde vendía pelotas de béisbol cuando era niño. Pero la casa existente, de 11,000 pies cuadrados, no era lo suficientemente grande para lo que Hammer tenía en mente. Así que hizo lo que cualquier persona racional que gana $30 millones al año haría. La demolió por completo y empezó de cero. Lo que construyó a continuación no era tanto una casa como un monumento al exceso, un templo a la riqueza, un complejo de 3,600 metros cuadrados que acabaría contribuyendo a su ruina financiera. Las renovaciones costaron entre 12 y $30 millones adicionales. Sí, has leído bien. Hasta $30 millones solo en renovaciones, y transformaron la propiedad en algo que había que ver para creer. Unas puertas chapadas en oro con la inscripción Hammer Time daban la bienvenida a los visitantes. Los suelos de mármol italiano, traídos directamente de las montañas italianas, costaron $2 millones solo por el mármol. 2 piscinas, una de las cuales tenía una forma única que recordaba a sus característicos pantalones paracaidistas, se convirtieron en la comidilla del sector. Una bolera, un campo de béisbol, pistas de tenis, un garaje para 17 coches, un estudio de grabación profesional, una sala de ensayos, un teatro con 33 butacas, una sala de ejercicios con 2 saunas, una sala multimedia, una caseta de vigilancia, una caseta junto a la piscina, 4 lavavajillas, porque al parecer 3 no eran suficientes, termostatos computarizados de última generación, una sala de vapor de mármol y quizás lo más increíble, una bañera de hidromasaje y un inodoro chapados en oro en el dormitorio. La propiedad contaba con estatuas de mármol de él mismo, repartidas por todas partes, porque cuando eres MC Hammer en la cima de tu fama, ¿por qué no inmortalizarte en mármol? Solo el mantenimiento anual alcanzaba entre $500,000 y $1 millón, incluyendo una plantilla de 200 personas solo para mantener la finca. Piénsalo. Entre $500,000 y $1 millón cada año, solo para mantener las luces encendidas y cortar el césped. Hammer reflexionaría más tarde en entrevistas que rara vez utilizaba muchas de sus comodidades, admitiendo que la casa le parecía una propiedad de vacaciones perpetua, con habitaciones vacías y elementos que nunca se utilizaban. La sala de vapor de mármol, la elaborada sala de estar con su costoso sofá, apenas pasaba tiempo en estos espacios que costaron millones crear. Era un exceso por el simple hecho de ser un exceso, una riqueza que se exhibía en lugar de disfrutarse. Pero la mansión fue solo el comienzo de la juerga de gastos de Hammer. Su colección de vehículos parecía un garaje de fantasía que haría llorar de envidia a cualquier entusiasta de los autos. Acumuló entre 17 y 20 vehículos de lujo, entre ellos un Lamborghini, un Ferrari de 1990, $85,000, un Mercedes-Benz de 1975, $3,000, varios otros modelos de Mercedes, vehículos antiguos, coches deportivos de alta gama y una limusina alargada para cuando quería llegar con estilo, lo que al parecer era a menudo. Para viajar en avión, ya que los vuelos comerciales aparentemente estaban por debajo de su nivel, Hammer poseía un jet privado. Algunos informes sugieren que era un Boeing 727 que operó brevemente, y 2 helicópteros, porque cuando necesitas llegar a algún lugar, ¿por qué elegir entre un jet y un helicóptero cuando puedes tener ambos, además de un helicóptero de reserva por si acaso? Y luego estaban los caballos. Oh, los caballos. En 1991, Hammer fundó Oaktown Stable, invirtiendo aproximadamente entre 1,2 y 5,25 millones de dólares en 19-21 caballos de carreras de pura sangre, con un costo individual de entre $250,000 y $1 millón cada uno. Para ser justos, algunas de estas inversiones realmente dieron sus frutos. Su caballo Light ganó el Kentucky Oaks de 1991 y otras carreras prestigiosas, ganando $1.23 millones en premios a lo largo de su carrera. Otro caballo, Dance Floor, quedó tercero en el Kentucky Derby de 1992. Pero el mantenimiento, el entrenamiento, las instalaciones, los costos de mantener una cuadra de carreras rápidamente superaron cualquier ganancia. Más allá de los activos tangibles, los gastos de Hammer incluían extravagantes compras de joyas, trajes de diseñadores, a medida que harían parecer modesta la semana de la moda.
regalos para amigos y familiares que incluían coches y joyas caros, y costosas producciones escénicas para giras con elaborados decorados y docenas de bailarines profesionales que costaban millones. Cada espectáculo era un espectáculo, cada aparición una producción, cada momento una oportunidad para demostrar su éxito a través de una lujosa exhibición. Pero quizás el mayor gasto para las finanzas de Hammer, la decisión que más que ninguna otra le llevaría a la bancarrota, fue su séquito. Motivado por una lealtad genuina y un deseo auténtico de sacar adelante a la gente de sus problemáticos orígenes en East Oakland, donde había crecido en la pobreza junto a sus 8 hermanos, Hammer empleaba a unas 200 personas, muchas de ellas amigos y familiares de su antiguo barrio. No eran solo empleados. Muchos ocupaban puestos como guardaespaldas, bailarines, asistentes y diversos cargos indefinidos que existían principalmente para proporcionar ingresos a las personas que le importaban a Hammer. Solo la nómina mensual superaba los $500,000, lo que supone $6 millones al año solo en salarios. Cuando viajaba, a menudo llevaba consigo a un grupo de 40 personas, lo que aumentaba aún más los gastos de hotel, comidas, transporte y todo lo demás que conlleva desplazar a un pequeño ejército por todo el país. Hammer justificaba este gasto señalando las vidas que estaba cambiando. Se trataba de personas a las que estaba sacando de la pobreza para llevarlas a un estilo de vida de clase media alta, dándoles un propósito y brindándoles oportunidades que de otra manera nunca habrían tenido. Lo hacía desde un lugar de genuina compasión y compromiso con la comunidad. Pero la compasión no paga las cuentas cuando los ingresos comienzan a disminuir. Y eso es exactamente lo que ocurrió. A mediados de la década de 1990, el panorama del hip hop estaba cambiando drásticamente. El auge del gangsta rap, con su autenticidad descarnada y su credibilidad callejera, hizo que el estilo pop y bailable de Hammer pareciera anticuado y poco auténtico para muchos oyentes. Intentando adaptarse, lanzó The Funky Headhunter, 1994, que fue disco de platino, pero alcanzó el número 2 en las listas de R&B con Pumps and a Bump, unas cifras respetables que habrían emocionado a la mayoría de los artistas, pero que suponían un descenso masivo con respecto a su pico certificado con diamante. Álbumes como Inside Out, 1995, y Family Affair, 1998, tuvieron un rendimiento inferior, con ventas modestas en medio de cambios de discográfica. La sobreexposición, las disputas con artistas como Redman y Jay-Z, que se burlaban de su sonido comercial, y la percepción de falta de autenticidad en el cambiante panorama del hip hop, contribuyeron a su declive comercial. El dinero que había fluido como un río sin fin se estaba reduciendo a un goteo. Pero aquí está el problema, crítico. Mientras que los ingresos de Hammer disminuían rápidamente, sus gastos seguían siendo exactamente los mismos. La mansión seguía requiriendo entre $500,000 y $1 millón anuales en mantenimiento. El séquito de 200 personas seguía necesitando su nómina mensual de $500,000. Los coches seguían necesitando seguro y mantenimiento. Los caballos seguían necesitando ser alimentados y entrenados. El lujoso estilo de vida que parecía sostenible cuando ganaba $30 millones al año se volvió catastróficamente insostenible cuando sus ingresos se redujeron a una fracción de esa cantidad. Para empeorar las cosas, Hammer había confiado sus finanzas a su hermano, que carecía de experiencia profesional en contabilidad o gestión financiera. No había cuentas de ahorro, ni inversiones, ni diversificación, ni fondos de emergencia, ni planificación financiera de ningún tipo. Hammer suscribía la filosofía de que el dinero es para gastarlo, creyendo que las ganancias continuarían indefinidamente, que la fiesta nunca terminaría, que el mañana siempre traería más dinero que el hoy. Las deudas comenzaron a acumularse a un ritmo alarmante. Los préstamos impagados se acumularon. Las demandas de antiguos empleados a los que no se les pagaba a tiempo se multiplicaron. Aparecieron embargos fiscales tanto de las autoridades federales como estatales. Surgieron demandas por derechos de autor, incluyendo acuerdos con Rick James por samplear Super Freak, lo que le otorgó a James el crédito de coautor y regalías que mermaron aún más los ingresos de Hammer. Las paredes se cerraban por todos lados. Lo inevitable ocurrió el 1 de abril de 1996, cuando MC Hammer se acogió al capítulo 11 de la Ley de Quiebras en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California en Oakland. La solicitud reveló el alcance de su desastre financiero. Activos valorados en $9,6 millones frente a deudas que superaban los $13 millones,
con algunos informes que citaban un pasivo total de hasta 13,7 millones. Más de 200 acreedores fueron nombrados en la solicitud de quiebra, que parecía un quién es quién de las personas y organizaciones a las que Hammer debía dinero. El IRS reclamaba $758,113, más $100,000 adicionales por impuestos federales impagados entre 1993 y 1994. La Junta Tributaria de California exigía $550,197, más $100,000 por impuestos estatales impagados entre 1991 y 1994. El Condado de Alameda reclamaba $234,389 en concepto de impuestos sobre la propiedad impagados. Winterland Productions reclamaba $1 millón por los costos de producción de espectáculos. 1994. El Condado de Alameda reclamaba $234,389 en concepto de impuestos sobre la propiedad impagados. Winterland Productions le debía $1 millón por los costes de producción de espectáculos. El jugador de la NFL Deion Sanders le había prestado $500,000 garantizados con la colección de coches de Hammer. Varios abogados le debían cientos de miles de dólares, $484,51 a Larry Blake, $450,000 más, $163,963 a Sarah McDwyer y $195,936 a G. William Hunter. Incluso los decoradores de interiores Ted y Janice Smith le debían $110,000. Según se informa, su negocio se había hundido debido a la falta de pago de Hammer. Durante una audiencia de quiebra celebrada en junio de 1996, Hammer se dirigió personalmente a los acreedores. Incluso a los decoradores de interiores Ted y Janice Smith se les adeudaban $110,000. Según se informa, su negocio había quebrado debido al impago de Hammer. Durante una audiencia de quiebra celebrada en junio de 1996, Hammer se dirigió personalmente a los acreedores y les explicó que sus regalías eran irregulares. Recientemente $375,000, pero completamente impredecibles, y que no tenía un trabajo estable ni una fuente de ingresos fiable. Admitió haber pedido un préstamo a Deion Sanders para evitar tratar con los bancos y sus procesos burocráticos. El caso acabaría convirtiéndose en una liquidación del capítulo 7 en septiembre de 1998, y la liquidación se denegó en 2002 debido a las disputas en curso. La joya de la corona de su imperio, esa magnífica mansión de Fremont, que le había costado entre 17 y $42 millones, si se sumaban el precio de compra y las renovaciones, se puso a la venta por $6.8 millones y finalmente se vendió en agosto de 1997 por entre $5.3 y $6.8 millones a Sterling Sat Television Ltd, una empresa con sede en Singapur. Fue una pérdida devastadora, ya que se vendió por una fracción de lo que había invertido. Le embargaron los coches, le embargaron el jet, le embargaron los helicópteros, vendieron los caballos. Todo lo que representaba su éxito, su triunfo sobre la pobreza, la prueba de que lo había conseguido, desapareció. Hammer reflexionaría más tarde en entrevistas con una honestidad desgarradora. Tenía demasiado dinero y poco sentido común. Fue una lección aprendida de la manera más dura posible, de la forma más pública imaginable, con todo el mundo viendo cómo una de las mayores historias de éxito del hip hop se transformaba en una de sus historias más aleccionadoras. Pero esto es lo que diferencia la historia de MC Hammer de tantas otras historias de excesos y ruina financiera de famosos. Esto no fue el final, ni mucho menos. La reinvención. La mayoría de las personas que experimentan el tipo de colapso financiero catastrófico que sufrió Hammer nunca se recuperan. Se convierten en ejemplos aleccionadores, trágicas notas al pie en la historia del exceso, recordatorios vivos de lo que no se debe hacer. Pero MC Hammer no era como la mayoría de la gente. La misma determinación que lo llevó de vender pelotas de béisbol en un estacionamiento a vender 18 millones de álbumes, no le permitió quedarse abajo. A finales de la década de 1990, en medio de los escombros de su imperio financiero, Hammer experimentó una profunda transformación personal. Se convirtió en ministro pentecostal ordenado, dedicándose a la fe de una manera que iba mucho más allá de los temas cristianos que siempre habían estado presentes en su música. No se trataba de un truco publicitario ni de una estrategia de rehabilitación de imagen. Se trataba de un hombre que encontraba una base espiritual genuina después de ver cómo todo lo que había construido se desmoronaba a su alrededor. Presentó MC Hammer and Friends en Trinity Broadcasting Network, un programa basado en la fe en el que hablaba de espiritualidad, crecimiento personal y redención. Ofició bodas de alto perfil, como la del actor Corey Feldman en 2002 y la del líder de Motley Crue, Vince Neil, en 2005, mezclando su pasado de celebridad con su nueva vocación ministerial.
Su labor se extendió a ministerios penitenciarios y programas juveniles, haciendo hincapié en temas de redención y segundas oportunidades que ahora él mismo encarnaba. Pero la recuperación de Hammer no fue solo espiritual. Recordemos que se trataba de un hombre que había demostrado instinto empresarial desde la infancia, que había construido un imperio a partir de un préstamo de $20,000 y unas operaciones en un sótano. Ese instinto no había desaparecido. Solo se había visto temporalmente abrumado por el exceso y la mala gestión. En lo que podría ser el giro profesional más inesperado en la historia del entretenimiento, Hammer se convirtió en inversionista y asesor tecnológico de Silicon Valley. No como un famoso que da su respaldo o una figura decorativa, sino como un participante genuino y conocedor de la industria tecnológica que pasaba entre 10 y 12 horas al día trabajando con empresas emergentes y tecnológicas. En 2007, cofundó dancejam.com, una red social centrada en el baile que recaudó $4,5 millones en financiación y que finalmente se vendió a Grind Networks en 2011. Como director de estrategia, aprovechó su experiencia en el mundo del entretenimiento para desarrollar estrategias de marketing y de fidelización de usuarios. Pero lo más impresionante es que realizó inversiones tempranas en empresas que se convertirían en gigantes tecnológicos: Twitter, ahora X, Square, Bomb Technologies, Flipboard y Pandora, donde ejerció de asesor del fundador de Pandora en estrategias de streaming. Piense en el momento en que se realizaron estas inversiones. Se trataba de una etapa previa a la salida a bolsa, en la que el capital riesgo se encontraba en una fase inicial. Hammer no se limitaba a invertir dinero en startups al azar, sino que identificaba empresas con un potencial real antes de que se convirtieran en nombres conocidos. Su inversión en Twitter ha sido especialmente destacada, ya que se realizó cuando la plataforma aún estaba buscando su lugar y mucho antes de que se convirtiera en la fuerza cultural que es hoy en día. En 2010, lanzó Alchemist Management, una empresa que gestiona a luchadores de MMA como Nate Marquardt, y WireDo, un ambicioso motor de búsqueda profunda diseñado para rivalizar con Google. Aunque WireDo acabó cerrando en fase beta por falta de tracción, no todas las empresas tienen éxito, ni siquiera las de emprendedores experimentados. La voluntad de asumir ese riesgo demostró el continuo espíritu emprendedor de Hammer. En 2011, fue galardonado como Social Media Marketer of the Year en la Gravity Summit por sus 2,6 millones de seguidores en Twitter y su auténtico compromiso con las redes sociales como herramienta de negocio. En 2016, se convirtió en socio comanditario de Swan & Legend Venture Partners, una empresa de capital riesgo con sede en Washington, D.C., consolidando su transformación de artista a actor legítimo de la industria tecnológica. En la actualidad, Hammer es asesor de aproximadamente 8 empresas, centrándose especialmente en la intersección entre la inteligencia artificial y la música, un área de interés profética, ya que la inteligencia artificial está transformando la industria musical. Sus recientes publicaciones en las redes sociales tratan sobre acuerdos como las asociaciones de Universal Music con empresas de inteligencia artificial como Stability AI y Udio, lo que demuestra su continuo compromiso con la tecnología de vanguardia. En el ámbito musical, Hammer nunca abandonó por completo el juego. Lanzó álbumes como Family Affair, 1998, un álbum doble de gospel en el que colaboró con Tupac Shakur, Active Duty, 2001, un álbum patriótico lanzado después del 11S, cuyos beneficios se donaron a organizaciones benéficas, Look Look Look, 2006, que vendió 300,000 copias en todo el mundo con la producción de Scott Storch, y Dance Jam the Music, 2008-2009, vinculado a su proyecto Dance Jam. Entre sus sencillos posteriores se incluyen Better Run Run, 2010, una infame canción en la que critica a Jay-Z, Raider Nation, 2013, un himno para sus queridos Oakland Raiders, All in My Mind, 2014, con Oakland Fight Club, y una versión actualizada de Help the Children, 2017. Fue juez en Dance Fever, 2003, protagonizó la serie de telerrealidad de A&E Hammer Time, 2009, en la que mostraba su vida familiar en Tracy, California, y realizó mezclas memorables, como su aparición con Psy en los American Music Awards de 2012, combinando Gangnam Style con Do's Legit, Do's Quit para una nueva generación de fans. Para 2025, el patrimonio neto de Hammer se estima en $2 millones, derivados de los derechos de autor de sus 50 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, sus actuaciones, sus patrocinios y los ingresos residuales de sus inversiones en tecnología. Esto representa una reconstrucción deliberada y modesta. Vive en Tracy, California,
con su esposa Stephanie, con quien se casó en 1985, y sus 5 hijos, lejos de la excesiva mansión de Fremont, que simbolizó tanto su apogeo como su caída. No se trata de un retorno a una fortuna de $70 millones. Se trata de una estabilidad financiera sostenible, gestionada e inteligente, basada en fuentes de ingresos diversificadas, en lugar de en una única fuente de ingresos que podría agotarse de la noche a la mañana. Es el enfoque financiero que debería haber adoptado en la década de 1990, aprendido a través de una experiencia brutal y aplicado con la sabiduría adquirida a través de la pérdida. En 2017, había resuelto las deudas pendientes con el IRS por un total de $779.585 de la época de la quiebra, cerrando finalmente ese doloroso capítulo. Pero los ecos del pasado resurgen ocasionalmente, recordándonos que la recuperación financiera no siempre es lineal ni completa. En agosto de 2025, JP Morgan Chase demandó a Hammer y a su empresa You Can't Touch This LLC por incumplir un acuerdo de financiación de un Land Rover Defender de 2023 comprado por $114,376. Los pagos mensuales de $204,97 cesaron en mayo de 2024, dejando una deuda de $76,732,79 en julio de 2025, por lo que el banco solicitó la recuperación del vehículo. La demanda, presentada el 31 de julio de 2025 en el Tribunal Superior del Condado de Alameda, subraya que los viejos hábitos y vulnerabilidades pueden persistir incluso después de una importante recuperación. Pero hay algo en la historia de MC Hammer que la hace fundamentalmente diferente de otras historias aleccionadoras sobre los excesos de las celebridades. En realidad no es trágica. Sí, perdió $70 millones. Sí, tomó decisiones financieras catastróficamente malas. Sí, sufrió una de las quiebras más públicas de la historia del entretenimiento. Pero la tragedia implica un final, una irrevocabilidad, una derrota que no se puede superar. La historia de Hammer trata sobre la resiliencia, trata sobre la reinvención, trata sobre aprender de los errores de un fracaso devastador y construir algo diferente, algo sostenible, algo significativo. Tiene más de 405,000 seguidores en Instagram y millones en Twitter X, donde publica a diario sobre tecnología, fe, motivación y cultura, manteniendo su relevancia e influencia sin necesidad de perseguir otro álbum de diamante. Su influencia en la comercialización del hip hop no puede ser subestimada. Demostró que el rap podía vender millones, que podía ser apto para toda la familia sin perder autenticidad, que las elaboradas producciones escénicas y el espectáculo visual tenían cabida en el género. Artistas como Will Smith, que siguieron una trayectoria similar en el pop rap, están en deuda con la labor pionera de Hammer. Incluso Psy, cuyo Gangnam Style se convirtió en un fenómeno mundial, citó a Hammer como inspiración para comprender cómo la danza y la música podían trascender las barreras lingüísticas y culturales. Descubrimientos recientes, como las cintas inéditas de Death Row Records encontradas en un almacén de Modesto en 2024, apuntan a legados y capítulos sin explotar de la carrera de Hammer que siguen sin investigarse. Su historia sigue evolucionando, sigue sorprendiendo, sigue desafiando la simple narrativa de ascenso y caída que queremos imponer a las vidas de las celebridades. El amor es incondicional. ¿Entiendes lo que digo? Cuando amas a alguien, tienes que amarlo a través de las tormentas. Tienes que amarlo en los días buenos y en los días malos. El amor es incondicional, el amor. Y la segunda pregunta es, ¿qué amas más que el dinero? A Jesucristo. La vida eterna. Amo la vida eterna más que el dinero. Amo a mi familia más que el dinero. Ese es el verdadero MC Hammer. No la caricatura de los pantalones paracaidistas y You Can't Touch This, ni la historia aleccionadora de la bancarrota y el exceso, sino un ser humano complejo que experimentó un éxito extraordinario, un fracaso devastador y, en última instancia, encontró la redención a través de la fe, la familia y la reinvención. Las lecciones del viaje de Hammer son claras para cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Diversifica tus ingresos, contrata a gestores financieros profesionales, vive por debajo de tus posibilidades, no a la altura de ellas. Ahorra e invierte para el futuro. No confundas el flujo de caja con la riqueza. Comprende que la fama es temporal, pero los buenos hábitos financieros son para siempre. No se trata de ideas revolucionarias, pero ver a alguien aprenderlas tras perder $70 millones hace que sean imposibles de ignorar. Al final, la historia de MC Hammer no es trágica en absoluto. Es profundamente humana. Trata de cometer errores y aprender de ellos. Trata de caer estrepitosamente y volver a levantarse con dignidad.
Trata de redefinir el éxito no como la cantidad de dinero que tienes, sino como el impacto que tienes en el mundo y en las personas que te rodean. Como dice el propio Hammer, si ellos olvidan quién eres, no pasa nada. Pero si tú olvidas quién eres, es una verdadera lástima. Haz clic en una de las tarjetas de tu pantalla para ver más videos como este.